Muchas gracias. Vamos el día de hoy a comenzar y quisiera llevarles, por favor, a la carta del apóstol Juan, primer carta del apóstol Juan, en el capítulo 2. Versículos del 7 al 11. Quiero dar la bienvenida a cada uno de los que están aquí. Veo algunos rostros y agradezco a Dios. Está Avi Torruco, qué bueno verte, Avi. Y en un momento tendremos tiempo para saludarnos, pero no sé si hay alguien más que está aquí por primera vez. ¿No? Si usted ve a alguien allí al lado de usted que no lo conoce, y usted dice, este hermano quizá ya tiene mucho tiempo, y a veces por pena no nos acercamos porque decimos, quizá, si hay. Perdón. ¿Pueden ponerse de pie y presentarse? Ulises, bienvenido Ulises. Nos alegra mucho tenerte hoy aquí. Bienvenido, gracias, gracias. ¿Y te acompaña? ¿Viene contigo? Nayeli, bienvenida. Gracias, pueden sentarse. Gracias Ulises por estar entre nosotros. Y les decía, si tienen a alguien ahí cerca de ustedes que no conocen, que nunca la habían visto, les comentaba que a veces nos da pena preguntar o decir bienvenido y nos dicen, ya llevo mucho tiempo aquí. Pero será bueno que usted se acerque y con amabilidad le diga, qué bueno que está entre nosotros y le haga sentir bienvenido. Le haga sentir bienvenido. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces en el capítulo 2 de esta carta de Juan. Y estamos haciendo un paréntesis al estudio de Mateo por la razón siguiente. Hoy estamos concluyendo el primer año de un programa que establecimos hace un año que se llama Revivo, Reuniones Bíblicas de Oración. Y este programa surge como un ejercicio para el fortalecimiento de la unidad de la iglesia, la comunidad de la iglesia, el compañerismo de la iglesia. Y muchas veces ustedes pueden ver que decimos, bueno, yo he escuchado de Revivo, pero no sabemos por qué existe Revivo. Y hoy quisiéramos hablar del por qué existe Revivo, pero no solamente Revivo, sino por qué existe la iglesia. Y que ustedes puedan entender a la luz de la verdad que la iglesia es mucho más que una reunión comunitaria, es mucho más que una reunión religiosa. Y confiamos que el Señor usa este tiempo para fortalecer nuestros lazos, edificar la iglesia y que podamos ser una iglesia que en verdad esté unida no por otra cosa, sino solamente por el Evangelio. Así que vamos a leer este pasaje que mencioné hace un momento, Primera de Juan, capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 7 al 11. Y ustedes me pueden seguir con su vista. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Oremos. Padre, nuevamente nos acercamos delante de ti, suplicando tu intervención y suplicando que tú hagas tu obra. Nada puedo hacer, ni un solo gramo de tu obra, ni un solo mérito en tu obra tenemos. Solamente eres tú capaz de hacer tu obra para edificación de tu iglesia, para la salvación del inconverso.
y rogamos, Dios, que esta sea tu obra, que esta mañana podamos ver tu obra, la manifestación del poder de tu Espíritu Santo, convenciéndonos, atrapando nuestra voluntad, atrapando nuestro intelecto y atrapando nuestro ser entero para gloria tuya. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Lo que hacemos nosotros es determinado por lo que somos. Lo que hacemos es determinado por lo que somos. Esta es una verdad que es aplicable en cualquier campo. Nuestra identidad determina lo que hacemos. Nuestra identidad determina lo que hacemos. Permítame en este tenor mencionar que hoy en día el sistema de valores en el que vivimos nos enseña que nosotros somos lo que hacemos. Y cambia el orden. Dije hace un momento, lo que hacemos es determinado por lo que somos. Pero nuestro sistema de valores ha cambiado este orden y nos ha enseñado que nuestra identidad se basa en lo que hacemos. Se nos conoce por lo que hacemos. Se nos valoriza por lo que hacemos. Y esto en cierta medida tiene razón, pero el orden debe ser inalterable. El orden debe ser inalterable. Lo que hacemos es determinado por lo que somos. Decía un momento que nosotros somos identificados y etiquetados por lo que hacemos. Aquí hay médicos. Y a esa persona se le dice, él es médico y se le conoce como médico, como el doctor. Eso no es él. Eso es lo que hace él. Pero nuestro sistema nos ha dicho que ese hombre vale porque es doctor. Pero él no tiene valor por ser médico, sino que él es valioso por lo que es sin que fuera médico. Espero que eso sea un poco más entendible. Y esto lo menciono porque el día de hoy estamos terminando un año, como mencioné hace un momento, del programa Revivo, y debemos recordar qué es lo que la Biblia dice de lo que nosotros somos como iglesia para poder saber por qué hacemos lo que hacemos. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Hoy en día, ¿por qué decimos que esto es una iglesia? ¿Qué somos? ¿Qué es una iglesia? La iglesia, bíblicamente, la iglesia es una comunidad. Es un grupo de personas que se reúnen, pero podríamos decir, bueno, eso lo vemos en cualquier lugar. Un grupo de personas que se reúne, lo podemos ver, lo pudimos ver el día de ayer con una cantidad mucho más grande que la que hoy estamos aquí reunidos a unos cuantos metros de aquí en un estadio mucho más grande. Bueno, este no es un estadio, pero en un lugar mucho más grande que este. Pero no solamente es una reunión. No es solamente una comunidad, es una comunidad, y ustedes tienen, allí vieron en el título del sermón, es una comunidad unida por el Evangelio. Unida por el Evangelio. Y quisiera hacer énfasis en esta segunda parte de esta definición. ¿Qué es una iglesia? Somos una comunidad unida. Sí, pero ¿qué es lo que nos une? Y eso es el cambio completamente de lo que nos diferencia de lo demás. Unidos por el Evangelio. No estamos unidos aquí por Revivo. Lo que nos une aquí no es nuestras similitudes. Hermanos, no estamos unidos aquí por el tipo de música que toca la iglesia. Esto no es lo que nos une. No estamos unidos aquí por el tipo de ropa que usamos, porque aquí las mujeres usan falda y no pantalón. No, eso no nos une. Y Dios nos libre de pensar eso. No estamos aquí unidos por nuestras preferencias en cuanto a predicadores. No estamos unidos por nuestros temperamentos o por nuestras preferencias en cuanto a actividades. No estamos unidos por las actividades de la iglesia. No. Lo que nos une es una fuerza invisible
ante los ojos humanos, pero que produce efectos visibles y atrayentes a todo ojo humano. Lo que nos une a nosotros no es que todos somos iguales y que todos buscamos lo mismo, no. De hecho, eso es lo increíble, que estamos unidos a pesar de ser tan diferentes. Lo que nos une es una fuerza invisible ante los ojos humanos, pero que produce efectos visibles. Y quisiera que usted leyera esa última parte, no solamente efectos visibles, sino efectos ¿qué? Atrayentes ante todo ojo humano. El poder del evangelio es el poder que une a las personas como una fuerza centrípeta que jala hacia adentro. No es algo que nos separa, sino al contrario, es una fuerza que aunque no vemos, sentimos que nos jala hacia el centro. Y el centro no es usted, no es su preferencia, no es su música, no es su estilo, no es su temperamento, es el evangelio. Las relaciones que se generan en una comunidad llamada iglesia son relaciones que jamás pudieran producirse por otro medio. Las relaciones que se generan por el evangelio son relaciones que usted no pudiera ver en otro lugar. Solo el evangelio es capaz de unir a personas tan distintas, que lo único que tienen en común es el evangelio. Por eso no promovemos que Revivo o los programas de la iglesia o nuestras reuniones de la iglesia sean todos parejas jóvenes, todos parejas mayores, todos parejas ancianas. Sé que a algunos no les va a gustar eso, pero bueno, o parejas más grandes, ¿ok? No promovemos eso. ¿Por qué? Porque no queremos que nos una nuestras similitudes. Solamente queremos que nos una el evangelio. Que pueda sentarse un niño de 13 años con una persona de 80 años y puedan estar unidos allí, que no es su abuelo ni es su nieto, pero están unidos ahí. ¿Por qué? ¿Qué es lo único que puede unir a esas generaciones? El evangelio. ¿Qué es lo único que puede unir a una persona que Dios ha prosperado económicamente con una persona que tiene escasez de recursos? El evangelio. ¿Qué es lo que uno puede unir a una persona que tiene un doctorado con una persona que no terminó la primaria? El evangelio. ¿Qué fuerza puede existir que une? Y esto es para los amantes del deporte. ¿Qué fuerza puede existir para unir a un Tigre y un Rayado en una mesa y no hablen únicamente de fútbol? Cuando se pueden poner en una mesa dos personas que le van a un equipo diferente y pueden hablar de algo mucho más grande que el fútbol. ¿Qué fuerza puede unir a dos personas que tienen diferente grado de preparación profesional? ¿Qué fuerza puede existir para unir a dos personas que viven con un pasado diferente y tenebroso y otra persona que ha sido moralmente buena? ¿Qué puede unirles? El evangelio no es algo que vemos, mi querido hermano. No, el evangelio no es algo que palpamos físicamente, pero ¿sabe? Podemos ver su poder sobrenatural cuando promovemos una comunidad unida solamente por el evangelio. El evangelio no es algo que usted ve, no es algo que usted palpa, pero podemos ver y podemos mostrar al mundo cuando usted y yo promovemos una comunidad unida solamente por el evangelio. Y quisiera ilustrarlo de la siguiente forma. Cuando usted ve a un niño frotando el globo sobre su camisa y después lo pone sobre la cabeza de su hermanito, usted ve que allí hay un poder. Y ese poder hace que el cabello del hermanito de este niño travieso
levante su cabello y actúa de forma sobrenatural, porque no es que eso sea natural para el cabello, pero hay un poder que levanta el cabello. Y sabe, es lo mismo que sucede con el Evangelio. Decimos, ¿cómo es que aquí hay personas tan diferentes y pueden llevarse y tienen temperamentos tan diferentes, tan diferentes? Uno es muy extrovertido, el otro es bien introvertido, pero mira cómo se aman. Mira cómo llevan sus cargas el uno con el otro. Mira cómo a pesar de lo que ellos son de diferentes, pueden llevarse y amarse. ¿Qué es lo que les permite amarse? Es el Evangelio. Aunque no lo ves físicamente, aunque no lo palpas, el poder del Evangelio es capaz de producir algo sobrenatural. Y hermanos, oramos para que Dios nos libre de ser una comunidad centrada en algo que no sea el Evangelio. Aun cuando son cosas buenas. ¿Sabe que uno de los temores que hay en el liderazgo de la iglesia es que nos una un ministerio de educación y no el Evangelio? Que podamos ser personas que estamos aquí porque nos involucramos en el ministerio de educación, pero no nos une el Evangelio, simplemente una actividad en común. Pueden ser cosas buenas ministerialmente hablando, pero puede ser que no sea el Evangelio. Y Dios nos libre de eso. Dios nos libre de venir a esta iglesia porque tiene clima, o porque tiene bancas acoginadas, o porque el estilo de música me agrada, o porque, ¿sabes? Toda mi vida he estado aquí. La tradición familiar ha sido que nosotros seamos bautistas, y porque tradicionalmente somos bautistas, pues yo también soy bautista. Hermanos, Dios permita que jamás usted y yo nos unamos por algo que no sea el Evangelio. Que constantemente evaluemos por qué estamos aquí en esta comunidad. Y que veamos cómo el Evangelio tiene que ser central en nuestra comunión como creyentes. Que reflejemos el poder sobrenatural del Evangelio. Que no busquemos estar con los que siempre estamos, sino que busquemos estar con los que tengo que reflejar el Evangelio. ¿No le parece que muchas veces nos reunimos con los que nos caen bien y con los que no nos hacen batallar? ¿Eso refleja el Evangelio? ¿Eso refleja en verdad el poder transformador del Evangelio? No. Y Dios permita que usted y yo seamos intencionales en buscar a otros que quizás no son de nuestro mismo temperamento y no tienen nuestras mismas preferencias. Quisiera mencionar que la comunidad, esta comunidad de la que estamos hablando, donde el Evangelio es central, no es el fin último. Y no quisiera que ustedes interpretaran que esto es para que cada uno de nosotros digamos, bueno, nuestro compromiso y nuestra finalidad es tener comunidad. No, la comunidad no es el fin, la comunidad es el efecto que el objeto de atención produce. Cuando usted tiene el Evangelio como su único objeto, como la fuerza que le atrae, sabe, por consecuencia y como efecto habrá comunidad. Debemos recordar que la comunidad no debe ser nuestro objetivo central. Lo que debemos recordar es que nuestro objetivo central es Cristo, es Dios, es Cristo. Así que si yo estoy unido a mi hermano y yo me topo con mi hermano, y ayer un hermano mencionaba esta expresión, si chocamos con mi hermano en esa comunidad, ¿es por qué? Porque los dos vamos caminando hacia el mismo centro que es Cristo. Es derivado de nuestra búsqueda intensa y apasionada a Cristo. Un Dios que nos salvó, un Dios que nos redimió y que es el objeto de nuestra atención. Caminamos todos hacia ese objeto de nuestra atención y por ende y como consecuencia caminamos junto con otros hermanos que tienen la misma visión. Así que no es el fin
la comunidad. La comunidad es la consecuencia de un objeto principal. ¿Y quién es el objeto principal? Cristo. Cristo. Así que, ¿qué es la iglesia? Comunidad unida, ¿por qué? Comunidad unida por el Evangelio. Esto es la iglesia. Y este sermón no es un sermón expositivo, como ya se han dado cuenta, es un sermón temático. Y quisiera que en este segundo punto, y solamente tiene 2 puntos, quisiera que viéramos cómo es la iglesia. Ya dijimos qué es la iglesia. Pero si tuviéramos que pensar, ok, en término teórico, está allí. Pero, ¿cómo es la iglesia? ¿Cómo es que esa comunidad unida por el Evangelio se vive? ¿Qué rasgos distintivos pudiera tener esa iglesia? Y no habría comunidad, hermanos, si no hay una vida comprometida unos con otros. La comunidad es una vida de compromiso mutua. Y por eso quisiera llevarles al pasaje que leímos hace un momento de 1 de Juan capítulo 1. Si ustedes se dieron cuenta, Juan aquí hace una descripción bastante clara de lo que es la salvación y lo que es la comunidad. Y los conceptos están interconectados. No hay persona que diga ser salva sin tener una manifestación clara de su salvación en su comunión con otros. Mire cómo lo dice. Versículo 9. El que dice que está, ¿en qué? Esto es salvación. El que dice que es salvo, el que dice que está en luz y muestra algo diferente y aborrece a su hermano, está todavía en salvación y comunión. Entonces tiene una relación intrínseca. Si tú dices ser salvo y aún aborreces a tu hermano, creo que andas en tinieblas. Y no dice creo, lo afirma. Está aún en tinieblas. Versículo 10, el que ama a su hermano permanece en luz. ¿Por qué? Porque la evidencia de tu salvación es que tú amas a tu hermano y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Si ustedes se dan cuenta, esta conexión está en luz. Con su relación con su hermano, tiene una clara interrelación. Y la pregunta es, ¿quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermano? ¿Es todo creyente de todo el mundo? Pudiera ser. No, no es todo creyente de todo el mundo. Bueno, ¿es todo creyente de toda una ciudad? Pudiera ser. ¿Es todo creyente con el que tengo contacto? ¿Es todo creyente que asiste a la iglesia a la que yo asisto? ¿O es el creyente que es parte del cuerpo local, de la membresía local de la iglesia? ¿Quién es mi hermano? ¿Qué es lo que Juan tiene en su mente cuando dice, ama a tu hermano? Quisiera llevarles, por favor, a 1 Corintios. Capítulo 11. Capítulo 11. Versículos del 17 en adelante. Pero al anunciaros esto, que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Qué están haciendo estos hermanos de Corinto? Se están congregando. No vamos a hablar de
el tema central del pasaje, pero vamos a deducir algunas verdades acerca de quién es nuestro hermano. Versículo 18, pues en primer lugar, cuando os, ¿qué? ¿Cómo se reúnen? Como iglesia. Oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. ¿Qué es lo que están haciendo estos hermanos de la iglesia de Corinto? Se están reuniendo y estos que se están reuniendo es la congregación, es la iglesia. Pablo tenía en mente a todo el pueblo de Corinto, o tenía específicamente en mente cuando está diciendo ustedes se congregan, tenía en mente a un grupo específico de creyentes que se estaban congregando. Había en su mente un grupo específico de creyentes. No está hablando de todos los de la comunidad, sino que está hablando de ese grupo de creyentes que se congregan un día a la semana para celebrar la cena del Señor. De hecho, el tema es el abuso de la cena del Señor. Entonces, ¿quién es el hermano al que yo tengo que amar y que es mi prioridad? Quisiera preguntar algo. ¿Hay alguna diferencia entre dos cristianos que pertenecen a la misma iglesia y dos cristianos que pertenecen a iglesias diferentes? Mi responsabilidad como creyente, como miembro de una iglesia, tengo que amar, sí, a todos los creyentes, pero tengo una prioridad en amar a alguien si es un hermano de otra iglesia o un hermano de mi propia iglesia. ¿Tengo una responsabilidad primordial, sí o no? Interesante, que no es tan común y unánime la pregunta. Pero la verdad es que la Biblia nos muestra que nosotros tenemos una responsabilidad con los miembros de nuestra iglesia. Seguramente nosotros podríamos decir, pero es que esos hermanos pertenecen al cuerpo de Cristo, esa es la familia de Dios, esa es la iglesia universal y tienen toda la razón. Además, ese hermano que es de otra iglesia, este hermano que es de mi misma iglesia y yo, tenemos nuestra responsabilidad de estimularnos y apoyarnos. Y eso es verdad. Pero ¿cuál es entonces la diferencia? ¿Qué debería hacer yo con mi hermano? Ahora quisiera llevarle a Mateo capítulo 16 y Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 16 y Mateo capítulo 18. En Mateo 16, nosotros encontramos la confesión de Pedro. Y en esa confesión de Pedro, el Señor Jesucristo le dice a Pedro, versículo 17, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán ¿contra quién? Contra la iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado ¿en dónde? ¿Quién tiene esta autoridad de atar o desatar? ¿De quién está hablando? Está hablando de la iglesia. Y mire qué pasa en el capítulo 18, inmediatamente después, en el capítulo 18, versículo 15, ustedes lo van a recordar. Hay un conflicto entre dos creyentes. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado ¿a quién? A tu hermano. ¿Recuerdan que es la misma expresión que está usando, se está refiriendo Juan en el capítulo 2 de su carta? Tu hermano, tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a quién. Ahora, piensen esto en términos prácticos. Ok, yo tengo un problema. ¿Recuerdan la escena de la pregunta? A ver,
tengo una prioridad con un hermano que va a otra iglesia que es de la misma ciudad, tengo una prioridad con mi hermano que va a mi propia iglesia, y decimos, posiblemente sí. Ok, vayamos a un ejemplo. Este hermano que va a mi iglesia y este hermano que no va a mi iglesia, estamos ahí comiendo. Y de repente yo veo que este hermano que no va a mi iglesia hace algo que no es algo que edifica, no glorifica el nombre de Dios. Pero también veo que mi hermano, que sí va a mi iglesia, hace algo que no glorifica el nombre de Dios. ¿En quién tengo que invertir mi tiempo? Según Mateo capítulo 18. Los dos son mis hermanos. ¿Sí o no? ¿Y por qué voy a invertir en este que es mi hermano de la iglesia a la que yo asisto? Porque ¿cuál es el proceso que yo tengo que seguir con mi hermano? Voy, le hablo, él no me hace caso. ¿A quiénes 2 o 3 testigos llevo? ¿A los de toda la comunidad de Monterrey o a los de la comunidad unida por el Evangelio, llamada Iglesia Bautista Genezaret? De 2 o 3 de allí. Y si no nos hace caso y no se arrepiente, ¿hacia dónde la llevo? ¿Hacia toda la Iglesia Universal que está en Monterrey? No, ¿a dónde lo llevo? A la Iglesia Bautista Genezaret, que es una comunidad de creyentes unida por el Evangelio. ¿Tengo una responsabilidad primaria con estos hermanos? ¿Con uno de estos hermanos? Sí. Sí. Y si yo no puedo amar a mi hermano, mi hermano, yo puedo amar a ambos, pero si tengo que mostrar una responsabilidad primaria, no es al hermano que va a otra iglesia, sino con mi hermano que está aquí, que yo tengo que amar y mostrar y cuidar a este hermano. Así que la membresía de la iglesia es importante. La iglesia es una comunidad de creyentes unidas por el Evangelio que son conscientes de su membresía. Que son conscientes que no basta solamente con estar en un registro, sino que es parte importante mi comunidad como creyente. Porque es la forma en que Dios ha decidido proteger mi propia vida como creyente y que yo sea parte de la protección de la vida de otros creyentes, como veremos a continuación. Pero quisiera tomar prestado la definición de Jonathan Leeman en cuanto a la membresía. Jonathan Leeman escribe un libro de esto, de la membresía de la iglesia, y lo dice así: la membresía de la iglesia es una relación formal, y quisiera hacer énfasis en algunas frases, una relación formal entre la iglesia y ¿quién? No es una relación informal de que cuando puedo voy y cuando no puedo voy. No es si no se metan conmigo, yo aquí estoy como agente libre. No, es una relación formal, caracterizada por la confirmación y la supervisión eclesial del discipulado del cristiano. Y miren la última parte, y la sumisión del cristiano para vivir su discipulado bajo el cuidado de la iglesia. Esto es ser miembro de la iglesia. Esto es ser parte de una comunidad unida por el Evangelio. No es que yo tengo disposición de libertad para hacer lo que yo quiero, no. Es que yo me someto, voluntariamente me someto a la iglesia. Porque si hay alguien a quien Dios le ha dado las llaves, ¿recuerdan Mateo capítulo 16? Para que ate o desate aquí en el cielo, aquí en la tierra, para que ate, y todo lo que ate aquí en la tierra va a ser atado allá. Pero todo lo que desate aquí será desatado allá. ¿A quién le ha dado esa autoridad? A la iglesia. Por lo tanto, yo como creyente me someto a la iglesia si en verdad quiero ser parte de esta comunidad, amando a los demás. Por esa razón, mis queridos hermanos, hablar de la salud de la iglesia es hablar de la salud de la membresía de la iglesia. Hablar de la salud de la iglesia es hablar de la salud de la membresía de la iglesia.
Hemos platicado con el liderazgo de la iglesia acerca de hermanos que no hemos visto en la iglesia, pero que están con un registro de membresía en la iglesia. Algunos de ellos han sido llamados, han sido estimulados, han sido exhortados a asistir a la iglesia. Y queremos, en verdad, nos duele, lo que deseamos es que ellos vengan y escuchen el evangelio. No hay otra motivación, simplemente es el cuidado de ellos. Y los que no han podido asistir están en una lista de cuidado. La membresía de la iglesia está dividida en miembros activos y miembros en una lista de cuidado. Donde esos hermanos que están en esa lista de cuidados queremos prestar atención, estar al pendiente, animarle a los miembros de la iglesia activos que puedan visitar a estos hermanos, que puedan exhortar a estos hermanos para que puedan ser fieles a la iglesia. Porque sabemos que la salud de la iglesia depende de la salud de la membresía de la iglesia. Y ustedes pueden entender que esto no es una responsabilidad solamente del liderazgo. Esto es una responsabilidad de toda la iglesia, como veremos en un momento. Así que nos unimos a la iglesia de una manera diferente a la que nos unimos a un club. Porque cuando nos unimos a un club que nos da una membresía, pues la verdad es que lo que buscamos en la membresía de un club es el beneficio, no el sacrificio. Pero cuando nos unimos a la iglesia, estamos uniéndonos a una comunidad que está unida por el evangelio y eso significa sacrificio. Nos unimos a la iglesia porque nos sometemos a ella voluntariamente. Voluntariamente. Quisiera que ustedes pensaran en esta definición. Ya dijimos, esta es la definición de membresía, pero quisiera que pensaran en esta definición de la iglesia. Que ustedes lo llevaran en su mente. La iglesia es la institución creada y autorizada por Cristo, como lo vimos en Mateo capítulo 16, para proclamar el evangelio. Pero vean que no solamente es proclamar el evangelio, confirmar a los creyentes. Hermanos, si hay un miembro de nuestra iglesia que no está dando testimonio de su conversión, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Si es un hermano que por años o una persona que por años no está dando testimonio y hemos hecho todo el proceso de Mateo 18, donde lo ha ido a buscar un hermano y después ha ido un grupo de creyentes y lo hemos compartido con la iglesia y le hemos dicho, iglesia, oren, búsquenle, anímenle, que vuelva al redil, que escuche el evangelio y esa persona no quiere. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? ¿Lo quisieran ver? Sé que no es algo, ni a mí me gusta hablar mucho de ese tema, pero vayan a Mateo 18. Versículo 17. Si no oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, ¿qué? Ahora, ¿qué significa eso? ¿Que no vuelva a entrar a la iglesia? No. Simplemente decir, él no es un creyente. ¿Y qué necesita esa persona? El evangelio. ¿Y dónde puede escuchar el evangelio? No estamos diciendo que es una excomulgación, es una excomunión, ya no es parte de la comunión de esta comunidad centrada por el evangelio, unida por el evangelio, pero lo que queremos es que vuelva o sea de esa comunidad. Por lo tanto, Revivo es un mecanismo donde nos damos cuenta si estamos asistiendo o no estamos asistiendo. Y a propósito, cada 15 días nos reunimos y preguntamos, ¿han visto al hermano fulanito y han visto a la hermana menganita? Para que ustedes sepan. Y en verdad, no es por fiscalizar, no, es porque les amamos. Es porque queremos que ustedes estén en esta comunidad y puedan en verdad sentirse arropados y cuidados. Porque si de alguien vamos a dar cuenta, son de los miembros de la iglesia. No de los que asisten a la iglesia, sino de aquellos que son miembros que dicen, yo quiero ser parte de esta comunidad.
¿Qué se está buscando con todo esto? Se busca cumplir el propósito por el cual Dios estableció aquí, en esta colonia, esta iglesia. ¿Y cómo se va a ver? A través de relaciones, relaciones que trascienden. No se va a ver por los programas. Nosotros no vamos a cumplir el llamado de Dios por el programa que tenemos. Hermanos, y quisiera ser claro en esto. Muchas veces pudiéramos pensar, es que a la iglesia le hace falta tal programa y falta esta actividad y falta esta otra actividad y no están haciendo esto y falta esto. Y pudiéramos llenarnos de actividad. Pero esa no es la forma en que se vive la comunidad. Nos puede unir un programa. Nos puede unir un programa. Y eso no es una unidad por el Evangelio. ¿Cómo podemos manifestar lo que es en verdad una iglesia al tener relaciones? Las relaciones trascienden a la eternidad. Los programas son solamente temporales. Las relaciones trascienden a la eternidad. Los programas son temporales, se van a acabar. Revivo se va a acabar. Cualquier ministerio, el ministerio de educación se va a acabar, el ministerio de salud se va a acabar, todos los programas se acaban, pero la relación de la iglesia va a permanecer para la eternidad. Y algún día estaremos allá, de todo pueblo y de toda nación, de toda lengua, alabando al eterno Dios. ¿Por qué? Porque las relaciones trascienden a la eternidad. Y por eso pensamos que la iglesia tiene que tener relaciones. Relaciones de amor, como veremos en un momento. Relaciones de amor. Relaciones que estén centradas en el discipulado. Un hábito del discipulado en toda iglesia, en verdad, constituye y profundiza nuestras relaciones. Queremos animar a cada uno de ustedes a que busquen tener relaciones no solamente con sus familiares, sino aún con personas con las que no estarían conviviendo, a menos que quieran reflejar el poder transformador del Evangelio. Por esa razón, quisiera dar 3 puntos. Usted y yo tenemos que reunirnos regularmente. Si usted quiere tener relaciones con miembros de la iglesia, no vaya al juego de fútbol, allá no va a estar toda la iglesia. No busque a los miembros de la iglesia en Sam's, en una tienda de autoservicio. No lo busque allí. ¿Dónde usted puede venir y tener comunidad como iglesia? En la iglesia. No es tan difícil contestar. En la iglesia. Debemos reunirnos regularmente. ¿Y qué dice la Biblia de esto? Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mateo capítulo 18, versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados, allí, en esa comunidad, reunámonos regularmente, hermanos, reunámonos regularmente. No puede haber nada más importante el día domingo, en la mañana y en la tarde, más que reunirnos con esta comunidad de creyentes a la que pertenecemos. Hay muchas justificaciones. Pero si hay un día que tú puedes descansar de tus actividades, es el día domingo. Ese día, recuerda, esta relación trasciende a la eternidad. Todo lo demás es temporal. Todo lo que tú hagas entre semana, de tu trabajo y tu beneficio económico, va a quedarse aquí. Pero hay una relación que va a trascender a la eternidad. Y tú puedes cultivarla el día domingo. Número 2. Debemos animarnos mutuamente. Mire cómo lo dice Hebreos capítulo 10, versículo 24. Hebreos 10, 24. Desde el versículo 23 voy a leerlo. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Por qué nos reunimos? Porque tampoco se trata de decir, bueno, ya vine, tomen lista. A ver, líderes de Revivo, ¿ya te diste cuenta que sí vine? Para que no me vayan a estar preguntando.
¿Para qué nos reunimos? Versículo 24. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Nos reunimos para animarnos, venimos a la iglesia para sacrificar el tiempo y animarnos mutuamente. Hermano, no salgas corriendo cuando termine el culto. Y sé que estamos trabajando y ayer teníamos una reunión con los líderes y veíamos que es necesario dar tiempo para que podamos saludarnos, para que podamos conocernos, terminamos la predicación y salimos corriendo a Revivo. Pero tomemos tiempo para conocernos y saludarnos. Este día lo dedicas para tu iglesia, para animar a nuestros hermanos. Dios permita que de nuestras reuniones, de estas reuniones, se agenden las citas de la semana. Que el día de hoy digan, oye, no conozco al hermano, ¿por qué no tomamos un café con él? ¿Por qué no sabemos un poco más y él sepa más de nosotros? Quizá hay cargas que él está cargando que yo necesito ayudarle a cargar. Hermanos, animémonos. No solamente congreguémonos, sino animémonos. Animarnos mutuamente. Y número 3, debemos protegernos unos a otros. Y Hebreos capítulo 3, versículos 2 y 13. Quisiera que fueran por ahí, por favor. Hebreos 3, 12 y 13. Mirad, hermanos, ¿podemos leerlo juntos, por favor? Mirad, hermanos. Podemos leerlo juntos el 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cuál es el antídoto perfecto contra la incredulidad? Usted está luchando todos los días, déjeme decirle esto, usted está luchando todos los días con la incredulidad. Su corazón y mi corazón es incrédulo por naturaleza. No quiere creer. No quiere creer. Usted tiene una mejor forma de contemplar la vida, una mejor cosmovisión y usted dice, no, así no se hace. Yo creo que se debe de hacer así. Pero si hay un antídoto que Dios ha establecido aquí de este lado de la eternidad para que su corazón no se endurezca por la incredulidad, ¿sabe cuál es? La exhortación mutua. La exhortación mutua. Cuando alguien le puede decir, y por eso decíamos que era la membresía, es una sumisión voluntaria a la iglesia. Y decirle, hermano, te puedes meter en mi vida y me puedes exhortar. No es que yo vengo, cumplo y me voy. No. Es que yo vengo, me someto y sirvo y permito que otros me sirvan. A través de la exhortación mutua. Y hermanos, para esto no se hace un programa. Para la comunidad no se hace un programa. Esto es parte de la vida orgánica de la iglesia. En verdad me anima mucho saber que algunos de ustedes se reúnen periódicamente a abrir la palabra de Dios sin necesidad de ser dirigidos por un programa. Eso es tan enriquecedor, eso es algo estimulante y eso es algo que todos deberíamos estar haciendo constantemente. ¿Por qué son dirigidos esos hermanos que se están reuniendo en casas a partir el pan o la carne asada y abrir la palabra del Señor? ¿Por qué son dirigidos ellos? Es solamente por la unión orgánica que el Espíritu Santo produce en la iglesia. El hecho de saber que yo tengo una responsabilidad primaria con los miembros de mi iglesia. Y claro, puedo servir a otros, pero mi responsabilidad primaria es mi iglesia. En muchas ocasiones, estas relaciones que comenzamos a fomentar parecen ser artificiales al principio. No sé cuántos de ustedes han intentado acercarse con alguien y dicen, ¿y qué le pregunto? No sé ni qué le digo. Pero bueno, ahí voy con mi cara. Hola. Y dices, no tengo nada de coincidencia con él. Pero sabe, con el paso del tiempo y con la intencionalidad y la centralidad del evangelio, eso se convierte en algo normal y edificante. Algo que usted
valora y dice, esto es rico, es hermoso habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí, ¿recuerdan que envía a Dios bendición y vida eterna? Alguien hoy puede levantarse y decir, pastor, eso suena muy bien, pero la realidad es que eso es todo lo contrario a nuestro entorno. De repente nos topamos con hermanos que nos desafían. No sé, tú te acercas con alguien y con amabilidad y de repente comienza a decirte de todo lo que está mal en la iglesia y tú dices, no me acercaba para eso. Hermanos que son inmaduros, a veces hermanos que son difíciles de soportar. Quisiera animarte que lo que te une a ese hermano no son tus similitudes, no es su buen temperamento, es el evangelio. Predícale el evangelio con tu vida. Recuerda que lo que te une a ese hermano es el amor de Cristo y que lo único que te puede mantener unido a Él y a esas personas que son difíciles es la hermosura de la comunidad unida por el evangelio. Quisiera concluir llevándoles a Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Ustedes recuerdan que en Lucas capítulo 7 encontramos la narración de la llegada de Jesucristo a la casa de Simón el fariseo. Y allí, en la casa de Simón el fariseo, llega una mujer. Y el versículo 37 dice qué clase de mujer era. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar sus lágrimas en sus pies y los enjugaba con sus cabellos, besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Qué es lo que llevó a esta mujer a hacer tal sacrificio? ¿Qué es? El versículo 47 nos dice, ¿qué es? Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Hermanos, recuerdan que al inicio decíamos, nosotros hacemos lo que somos. Lo que nosotros hacemos es determinado por lo que nosotros somos. ¿Qué somos? Pecadores, perdonados. Usted no tiene más dignidad que alguien en esta iglesia. Usted y yo y cada uno de los miembros de esta iglesia somos pecadores, sin mérito alguno, sin dignidad alguna, pero somos perdonados por la sangre de Cristo. Por lo tanto, amamos a Dios en la medida que entendemos su perdón. Amamos a Dios en la medida que entendemos su perdón. Aquellos a los que se les ha perdonado mucho, amarán mucho. Y Juan dice, si tú dices que estás en luz y no estás dispuesto a amar a tu hermano de tu congregación que ves, no sé si estás en luz. Porque el que está en luz, la evidencia es que se da cuenta que es un pecador perdonado y por eso ama. Ama. Nunca podemos ser perdonados más de lo que somos en el momento de nuestra salvación. Sin embargo, en la medida que entendemos nuestro pecado, entendemos la cruz mejor.
En la medida que usted se da cuenta de quién era y quién es en realidad en su naturaleza pecaminosa, usted dice, no merezco el perdón. Y por lo tanto entiendo el Evangelio y corro hacia el Evangelio y tomo a los que van conmigo corriendo hacia el Evangelio. Y lo que fluye de mí es amor que produce el Evangelio. Por lo tanto, mi querido hermano, hoy quiero animarte a que ames si tú eres en verdad un pecador perdonado. Si tú has recibido el perdón, ama. Porque el que está en luz demuestra que está en luz porque ama. Quiero preguntar, ¿cuántos de los que están aquí han llegado el último mes a la iglesia? El último mes a la iglesia. ¿Quisieras ponerte de pie? Por favor, si me ayudan, hermanos. Último mes a la iglesia. Gracias, mi hermano. Gracias. Abby también. Hoy. Iba a decir hoy, pero dije para que no. Hoy. También nuestros hermanos. Gracias. ¿Cuántos llegaron hace 6 meses? 6 meses a la iglesia. 1, 2, 6 meses. 6 meses. ¿Cuántos llegaron hace un año? O sea, digo, 6 meses hacia acá. O hace un año hacia acá. Hace un año hacia acá. Pepe, ¿cuántos llevan? 3 meses. Póngase de pie. ¿Cuántos tienen 2 años, de 2 años hacia acá? ¿Ok? Iglesia Bautista Genezaret. ¿Nos hemos dado el tiempo para conocer a estos hermanos? ¿Has considerado cargar sus cargas y llevar junto con ellos el Evangelio de Cristo? Yo agradezco tanto que Dios esté trayendo a estos hermanos aquí a la iglesia. No sé cuántos son, pero si alguien puede hacer una sumatoria rápida sería interesante. Más de 30, gracias. 30 personas, el 10% de la membresía de la iglesia llegó hace un año, 2 años. ¿Estamos siendo responsables con lo que Dios está trayendo a nuestra iglesia? ¿Se está involucrando usted en la vida de ellos? A veces decimos, es que necesitamos ir a traer más personas. Dios las está trayendo. Comamos el pan con ellos. Caminemos junto a ellos y que podamos anunciar el Evangelio siendo una comunidad unida por el Evangelio. Vamos a ponernos de pie. Ya en un momento tendremos tiempo de saludar a nuestros hermanos. Yo espero que hayan visto quienes se pusieron de pie. Pero ahora mismo, ¿por qué no oramos y decimos, Señor, ayúdanos a ser una comunidad unida por tu Evangelio, sacrificando el uno por el otro para gloria tuya? Señor, esta mañana venimos delante de ti, reconociendo que estamos trabajando por el bien de esta comunidad, pero sabemos que nada de lo que nosotros hacemos tiene valor eterno, pero lo que tú puedes hacer en nosotros tiene valor eterno. Rogamos que nos ayudes a ver y mostrar el amor tuyo, porque vemos tu perdón hacia nosotros. No importa cuán difícil sea mostrar el amor, cuando nosotros nos damos cuenta lo grande que hemos sido perdonados, cuán grande perdón nos has otorgado, ayúdanos a responder ante ese perdón amándonos unos a otros. Y que nuestra prioridad sea los miembros de nuestra iglesia. Que trabajemos fuertemente por el crecimiento de nuestra iglesia,
por acercarnos a estos hermanos que tú estás trayendo, personas que estás trayendo y que están entendiendo el Evangelio. Suplicamos, Dios, que tú nos ayudes a ser una iglesia que amemos, expidamos amor y podamos ser una congregación que reflejemos la unidad por el Evangelio. Pedimos que tú uses este tiempo para gloria tuya. En Cristo Jesús.